muchas gracias por la invitación. Entonces voy a hablar de las infecciones después de cirugía refractiva. No cabe duda de que todas las infecciones pues, nos agobian, pero si cabe más una infección en un paciente sano después de un procedimiento electivo y con un potencial de agudeza visual bueno. Cuando trabajé en Baviera tuve la oportunidad de hacer dos trabajos sobre la incidencia de queratitis infecciosa tras LASIK y PRK, que arrojaba una incidencia de un 0,03 y 0,2% después de PRK. Después de esos estudios, en la misma clínica se realizó otro en el que la incorporación de moxifloxacino en el posoperatorio disminuía bastante la incidencia, y recientemente vemos otro con más ojos, es el más numeroso actualmente, que muestra también una disminución de la incidencia. Bueno, puede que esté disminuyendo. Lo que sí muestran todos los estudios en los que se compara LASIK y PRK en el mismo setting es que la incidencia después de LASIK es mayor que después de PRK, lo cual es lógico porque hay una herida expuesta. Después de SMILE, se calcula que hay 1.200.000 procedimientos realizados según la casa. Se han publicado solamente 8 casos de infección. Y resaltar que, por lo que se comentaba anteriormente, que en un metaanálisis reciente se ha visto que el riesgo acumulado durante toda la vida de un portador de lentillas es mayor, sobre todo si son de porte extendido, que no el riesgo puntual de la queratitis después de LASIK. En cuanto a la etiología, al principio sorprendió, los primeros datos vinieron de los surveys y de un review de la literatura que mostraba una alta preponderancia de gérmenes atípicos debido a que no se realizaba la cirugía en condiciones de asepsia total. Con la concienciación de que esto era necesario, se invirtió el patrón en los años siguientes, pero ahora aparecen en Estados Unidos un porcentaje de metilcilin resistentes elevado, pero aún hay estudios que muestran micobacterias. En el nuestro no se detectaron ningún caso de gérmenes atípicos, pero en contraposición a ese estudio, a pesar de que muestra una incidencia de infección muy baja, la más baja reportada en la literatura, tan reciente, el 2017, sí que llama la atención que un 20% de los gérmenes recuperados en cultivo son gérmenes atípicos otra vez. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, como veremos luego, para el tratamiento. En SMILE, los gérmenes identificados han sido gram positivos hasta el momento. La clínica es precoz. En la mayor parte de los pacientes aparece en la primera semana. Hay que tener en cuenta que en nuestra serie hubo 9 casos totalmente asintomáticos, lo cual refuerza la necesidad de revisiones en el posoperatorio para detectarlo a tiempo. Y en los casos de ablación de superficie hay que diferenciarlo de otras inflamaciones estériles, como son los infiltrados periféricos, y después de LASIK hay que hacer el diagnóstico diferencial con todas las alteraciones de la interfaz, especialmente con la DLK. Si tenemos una infección vamos a tener una DLK, pero va a tener focos acumulados en una sola zona, a diferencia de la DLK auténtica, que es difusa. También hay que diferenciarlo de queratitis lamelar multifocal, infiltrados estériles, el síndrome de fluido de la interfaz, es decir, de todas las alteraciones que podemos tener en una interfaz. El cultivo es necesario aquí siempre. ¿Por qué? Bueno, porque vimos que hay gérmenes atípicos y esos gérmenes no van a responder de la manera a lo que estamos acostumbrados al tratamiento empírico. Entonces, no hay que tener miedo de tomar un cultivo y levantar el flap. Levantar el flap permite identificar el germen, deshacernos del tejido necrótico y facilitar la penetración de los antibióticos. ¿Qué antibióticos tenemos que poner? Pues aquí es fundamental diferenciar. ¿Y qué investigación tenemos que hacer? Es fundamental diferenciar las infecciones tempranas que las tardías. Las tardías hay más probabilidad de que haya gérmenes atípicos. Entonces, así como en las tempranas ponemos el setting de cultivos habitual, en las tardías tenemos que introducir ya de entrada medios y tinciones para gérmenes atípicos. En las PRK hay que cultivar la lentilla y si con esto no conseguimos un diagnóstico se puede recurrir a la PCR o hacer una biopsia. El cultivo, lo mismo. Diferenciamos para LASIK las de precoces antes de 15 días, tardías después de 15 días. Las precoces casi siempre son gram positivos, se lavan en interfase con vancomicina y luego se tratan con una combinación de cefazolina o una fluoroquinolona, salvo que sea un medio de un ambiente sanitario, porque hay más incidencia de metilcilin resistente, se trata ya directamente con vancomicina. Si el inicio es tardío, se lava con amicacina, porque ahí hay más probabilidad de encontrar micobacterias, que se asocia luego a una fluoroquinolona y se añade doxiciclina. Es fundamental, como ya se dijo muchas veces hoy, suspender los corticoides y diferenciar a lo largo de la evolución
la mala devolución de la toxicidad. Los ojos, por ejemplo, con vancomicina siempre se ponen peor los primeros días, aparte de la reacción inflamatoria. Insisto, siempre hay que levantar el flap y cuanto antes mejor. Se ha demostrado que el lavado precoz y el levantamiento precoz mejora los resultados visuales al final y en alguna ocasión tendremos que amputar ese flap. Hay que tener en cuenta que son infecciones agresivas, el porcentaje de amputación del flap es mayor en infecciones por hongos, por micobacterias, por meticilin resistentes y, como se ve aquí, no tiene ningún sentido conservar estos restos necróticos que ya no cumplen ninguna función visual y lo único que hacen es impedir que los gérmenes, que el antibiótico llegue a los gérmenes. Las infecciones de ablación superficial se tratan como una úlcera bacteriana convencional y tras SMILE se han hecho lavados de la interfase. Incluso se ha utilizado crosslinking. Este es un caso mío de estos infiltrados, 3 infiltrados. Evidentemente esto no lo pude cultivar, pero sí, el día que los vi, lavé con moxifloxacino y esto se resolvió sin ninguna secuela. Los resultados visuales son buenos en la gran mayor parte de casos, relativamente buenos, con esos porcentajes de agudeza visual con corrección, peores si son gérmenes atípicos y sin diferencias significativas entre el ASIC y PRK. Y a lo largo de los años hemos visto cómo los porcentajes de queratoplastias, y ya no digo enucleaciones, han ido disminuyendo a medida que hemos ido teniendo conciencia de que esto hay que hacerlo en condiciones estériles y que además tenemos que hacer un tratamiento precoz. Las medidas de preventivas, técnica por supuesto aséptica, clorexidina en el preoperatorio, fluoroquinolona. Y ya para terminar, que la incidencia es baja, la mayoría son gram positivos, tenemos que ser agresivos y precoces en el tratamiento, introducir una fluoroquinolona de cuarta como profilaxis y pautar unos regímenes de visita que nos permita detectar esos casos asintomáticos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.